Dios, nuestro Dios, nuestro Dios reinará por siempre. Tú reinarás, reina sobre mi vida, nuestro Dios reina, reina aquí, reinará por siempre. Tú reinarás, te reconocemos como nuestro rey, nuestro Por siempre tú reinarás, nuestro Dios reinará, por siempre tú Gracias, Padre. Tú, Señor, eres el Rey. Tú reinarás, papá. Tu iglesia se está levantando como un guerrero fuerte, deteniendo el avance de las tinieblas, para que tu nombre sea exaltado, proclamado en todas las naciones de la tierra, Padre. Nosotros nos rendimos en esta noche a tu perfecta voluntad, papá. Nos rendimos, papá. Perdón por todas nuestras fallas, por todos nuestros pecados. Perdón, papá, porque cada vez que bajamos la mirada de Cristo, de tu Hijo, caemos en la tentación, en el bagaje humano, en una vida que ya fue absorbida por Cristo y que vuelve a querer dominarnos. Pero esta noche, Padre, nos levantamos como hijos tuyos, perdonados, redimidos, salvados, rescatados, para vivir conforme a tu voluntad y rendirnos en obediencia a tu voz, para hacer lo que tú planeaste que cada uno de nosotros hagamos en esta tierra, Padre. Te amamos, te adoramos, nos rendimos ante ti, papá, que todo nuestro ser se sujete en esta noche a tu voz. A ti, Espíritu Santo, queremos rendir el gobierno de nuestra vida para ya no hacer nuestra voluntad, sino la tuya, papá. Te honramos, Padre. Eres tú el Rey en esta noche. Eres tú el único Dios ante quien nos queremos postrar. No hay otro Dios dentro nuestro. Eres el único, papá, que queremos adorar, obedeciéndote, amándote, con humildad y mansedumbre, actuar siempre, papá. Te amamos, Dios, te amamos.
Depositamos en esta noche nuestro corazón en adoración con lo que nos has prosperado esta semana, papá. Una adoración que nace de un corazón entregándote lo que es tuyo, papá. De la abundancia de tus manos es que nosotros te damos. Y nunca llegaremos, papá, a la medida de tu gran generosidad. Pero aquí está, Señor, la nuestra. Te ofrendamos con amor lo que tú nos has provisto en esta semana, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Pablo, y si yo me vengo para acá, a ver si se me ve ahí. Bueno, vamos a seguir un poquito con lo que Dios nos viene hablando en cuanto a identidad, en cuanto a vernos como aceptados en Dios, que son temas que desde Adán y desde Eva, desde que el mundo cayó en el caos a causa del pecado, es lo que más pega al ser humano. Nosotros sabemos que el propósito de todo lo que hizo Dios a través de su Hijo en la cruz es para alabanza de su gloria. Lo dice la palabra, o sea, demos la gloria a Dios, ¿por qué? Por la extraordinaria gracia que nos mostró a través de su Hijo Jesucristo. Él nos dio la gracia. ¿Qué es la gracia? Por gracia vivimos, por gracia somos lo que somos, sus hijos. Dice, fortalécete en la gracia. ¿Qué más dicen las Escrituras? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia es todo Cristo metido dentro nuestro, que nos da todo lo que necesitamos para cumplir el propósito eterno de Dios en esta tierra, ser sus hijos, impartir la vida de sus hijos, actuar no ya gobernados por el pecado, sino gobernados desde Él en todos nuestros actos y acciones. La alabanza de la gloria de la gracia de Dios es el propósito final de todas las bendiciones que Él nos otorgó. Mire, nos escogió para ser santos. Santos, ¿saben qué quiere decir? Que estamos apartados. Dentro del montón de muchedumbre, de gente que había en la tierra, nos apartó para Él, para su gloria, para hacer alabanza de su gloria, de su persona, de su esencia. Nos santificó. ¿Cómo nos santifica? Por la obra continua del Espíritu Santo en nosotros, que va haciendo morir lo carnal, lo terrenal, lo mundano, y nos vamos pareciendo cada vez más a Jesucristo. Nos predestinó, o sea que de antemano nos eligió para ser adoptados sus hijos. Y en el verso 6, que ya lo vamos a leer, dice que fuimos aceptos, o sea, fuimos aceptados en Cristo. En ese tremendo sacrificio que hizo Cristo en la cruz, es ahí donde Dios nos acepta en el amado, dice la palabra,
¿Qué quiere decir? Que ¿cómo es que Dios nos acepta a nosotros con los pecadores que somos? Porque nos acepta en Cristo. O sea, Él nos ve en Cristo. Entonces puede aceptarnos a nosotros. Ahora, todo esto fue dado por el Padre por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora nosotros vamos a leer, que ahí va a estar la placa, número 1, lo que dice Efesios 1:3, que es un verso que lo tenemos que saber de memoria porque yo misma se los he predicado miles de veces. Pero es donde está la identidad que somos, que tenemos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que ya las bendiciones están dadas. No le pidamos bendiciones a Dios. No podemos decirle: Dios bendecime. Si Dios ya me bendijo con todas las bendiciones, me las dio todas, ya las tengo. Lo que yo tengo que hacer es vivir con esas bendiciones que Él ya me otorgó. Entonces dice: según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de que Él fundara la tierra, ya estábamos elegidos. O sea que somos eternos. Somos eternos. ¿Para qué? ¿Para qué nos eligió? Para que fuésemos santos, apartados, sin mancha, delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para que seamos adoptados hijos suyos por medio de Cristo. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, que ya les expliqué recién lo que es. Alabarlo por lo que Él es, alabarlo por esa gracia que nos ha depositado dentro nuestro. Con esa gracia nos ha hecho aceptos en el amado. Entonces, ¿cómo puede ser que no nos sintamos amados por Él? ¿Cómo puede ser que cuando caigamos en pecado no nos sintamos amados por Él? Si yo caigo hoy en pecado, que seguramente he caído, ¿por qué? Porque todos pecamos. No vivimos pecando, pero pecamos. ¿Cuál es la diferencia de esta? Yo no vivo pecando. Si yo vivo pecando es porque me levanto pensando en el pecado que voy a hacer y lo hago. En cambio, pecamos porque sin querer caemos en la tentación, que es muy distinto. Entonces, aunque nosotros pequemos, seguimos siendo aceptados por Dios, porque Él nos ve a través de Cristo. Amén. Ahora, esta cita bíblica dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y tal exclamación de alabanza, además de ser genuina, nos muestra la razón por la cual Pablo menciona: nos bendijo con toda bendición espiritual en esos lugares celestes. Los paganos, por ejemplo, en la antigüedad, ¿qué hacían ellos? Adoraban dioses extraños, dioses distintos. ¿Y por qué los adoraban? ¿Por qué hacían sacrificio? Se mataban, ofrecían a veces hasta las mujeres, a veces hasta los hijos, porque era una forma, ellos al no tener conocimiento de Dios, ellos creían que con eso apaciguaban la ira de los dioses para que los dioses no les hicieran daño. Y si ustedes leen la historia, verán los horrores que hacían los seres humanos para apaciguar la ira de esos dioses en los cuales ellos creían. Ahora, ellos lo hacían para beneficio propio, para cubrirse ellos, para que esos dioses no les trajeran mal. En cambio, en la alabanza de Pablo, que está escrita, que está plasmada en ese verso, para alabanza de la gloria de su gracia, es una adoración genuina, es una adoración pura, nace de contemplar el propósito eterno de Dios. ¿Por qué vivimos nosotros? ¿Para que Dios nos supla todas nuestras necesidades? ¿O nosotros vivimos para suplir a Él sus necesidades? Él no tiene necesidades, pero para darle a Él alegría y placer. Nos cambia lo que dice Pablo, ¿no es cierto? O sea, vivimos para alabanza de la gracia de Dios, de su gloria, que es muy distinto.
¿qué anhela Dios ver en la tierra? La imagen de su Hijo. ¿Y a través de quién la tiene que ver? De cada uno de nosotros. Ahora, el texto que sigue dice, con esa gracia, Él que ha sido metida dentro nuestro, con esa gracia que nace de Cristo, es que nosotros somos aceptados por Dios. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que se hacían ofrendas y sacrificios para ser aceptados por Dios. Pero venido Cristo, o sea, ahora que estamos en este nuevo pacto, este nuevo acuerdo que hizo Dios con su Hijo, que si su Hijo venía y moría en la cruz, todos los seres humanos volvíamos a ser aceptados por Dios, amados por Dios, perdonados por Dios. En este nuevo pacto hay un solo sacrificio que se hizo. Nosotros no necesitamos hacer todos los días sacrificios para que Dios nos perdone. Nosotros solo necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados de corazón y sabemos que Él ya nos perdona. Amén. Vamos a lo que dice la placa número 2. Dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. O sea, que Cristo una sola vez murió por nosotros, pagó el precio de todos nuestros pecados y no lo tiene que hacer nunca más. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Ahora, el pecado era la razón por la cual estábamos, ¿qué? Fuera de la gloria de Dios. Adán vivía bajo la gloria de Dios. Cuando Adán peca, sale de la gloria de Dios. Inclusive Dios, ¿qué hace? Lo echa a Adán y a Eva, ¿de dónde? Del ambiente espiritual que era el huerto. Lo saca del huerto, porque el huerto es un ámbito divino. Los tiene que sacar, porque pierden la gloria de Dios. Son destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que nuestra condición natural éramos suciedad y que toda nuestra justicia eran como trapo de inmundicia. Ahora, por la ofrenda perfecta de Cristo, nosotros volvemos a recobrar la imagen de que se había perdido en el Edén. Volvemos a recobrar la imagen de Dios. O sea, estamos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Somos justificados por la obra de la cruz. Ahora, somos justificados, somos aceptados de nuevo por Dios. ¿Qué significa la palabra acepto? Dice que somos revestidos de un honor especial. Aquel que ha sido beneficiado o favorecido por la gracia de Dios. O sea que ahora nosotros tenemos una alta estima a los ojos de Dios. Somos aceptados. Significa que somos el objeto de la complacencia del Padre. Un deleite divino. Cada uno de nosotros somos un deleite de Dios. El enemigo, miren, puede hacernos tropezar en el camino, pero nosotros tenemos una realidad, una verdad muy fuerte que debe gobernarnos. Y es que con una sola ofrenda de muerte nos hizo perfectos y aceptados para siempre. No necesitamos hacer nada para ser aceptados. Nada. Solamente nosotros tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo. Él cargó con todos nuestros pecados en sus espaldas. Así que va a venir la tentación, sí, pero nosotros tenemos la gracia de Dios, el poder de Dios para vencer la tentación. Ahora, si Él nos acepta por pura gracia, no es por nuestras obras, no es por lo que hagamos. A ver, mañana me voy a levantar y voy a hacer tal cosa para Dios, para que Dios me acepte. Voy a hacer esta otra cosa, voy a ir a ayudar a este, ayudar al otro para que Dios me acepte. Mentira. Ya somos aceptados por Dios porque su propia voluntad y por amor.
Amén. Perfecto. El amado entonces nos ha hecho amados por Dios, pero lejos de llevarnos esta verdad a bajar nuestros estándares de conducta y de vida, o sea, no es que yo ahora, porque Dios me aceptó a través de la muerte de Cristo, yo hago lo que se me da la gana. No. Nosotros tenemos que responder y andar como Cristo anduvo. Dice, como hijos amados, andar en amor como Cristo nos amó. ¿Y saben lo que dice Santiago, que lo tenemos ahí en la placa? Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. Esto nos habla de que aunque Cristo murió en la cruz por nosotros, a nosotros nos queda algo por hacer. Que toda la palabra que esta noche vamos a escuchar, la pongamos por obra, la vivamos, la pongamos en práctica. De lo contrario, solamente nos vamos a engañar a nosotros mismos. Pues, si escuchamos la palabra, pero no la obedecemos, es igual que si nos miramos a un espejo, dice. Nos miramos a un espejo, bien, estoy arreglada, estoy peinada, chao, me voy, después me olvido de lo que yo me vi en el espejo. Entonces, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero después la olvidamos y no la ponemos en práctica, no nos sirvió de nada estar esta noche acá. Tenemos que ser hacedores. Si miramos atentamente en la ley perfecta que nos hace libre y la ponemos en práctica y no olvidamos lo que escuchamos, entonces Dios le va a agradar esa obediencia. Amén. Entonces, Santiago nos recuerda muy bien que debemos oír, pero obedecer. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde vamos nosotros a encontrar qué espejo tenemos nosotros para ver cómo tenemos que ser? El espejo es las Escrituras. El espejo son las Escrituras. Cuando nosotros nos exponemos a las Escrituras, llevados por el Espíritu Santo, ahí se produce una transformación real en nuestras vidas. Ahora, ¿cuánto nosotros de las Escrituras la leemos? ¿Cuánto de las Escrituras la incorporamos como un hábito en nuestra vida? ¿Qué nos muestran las Escrituras? Una verdad vertical, pero que nosotros la tenemos que vivir en manera horizontal. Amén. Entonces, nosotros tenemos que pensar que uno solo murió por nosotros. Y sin embargo, todo el mundo lo rechazó. Entonces, el rechazo siempre está a la puerta. Siempre alguien nos va a rechazar, siempre alguien nos va a venir a decir algo que no nos gusta. Pero si a Cristo lo rechazaron, nosotros también nos van a rechazar. Y nosotros tenemos que vivir enfocados en Cristo y mantenernos en ese enfoque y actuar con humildad y mansedumbre, perdonando, soportando, sabiendo que la recompensa la tenemos en el cielo y que nosotros lo único que en realidad nos importa no es que nos acepten las personas, sino que seamos aceptados por Dios. Porque muchas veces nos pasamos la vida buscando la aceptación de los otros. Muchas veces hacemos cosas para ser aceptados por los demás, cuando nuestro enfoque es vivir para agradar a Dios y sabemos que somos aceptados por Él. Amén. Entonces, aceptar nuestra aceptación en Cristo va a servir como fundamento para cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Si nosotros no nos aceptamos nosotros mismos, si nosotros no creemos que somos aceptados por Dios, ¿cómo vamos a aceptar a los demás? Siempre le vamos a encontrar un defecto a las personas, porque nosotros no nos creemos aceptados por Dios y tampoco nos aceptamos nosotros mismos. Así que es fundamental que nosotros nos aceptemos a nosotros mismos, como nos aceptó Cristo y nos acepta Cristo, para de esa forma poder aceptar a todas las personas con las cuales convivimos. Amén. Ahora, nosotros venimos hablando desde hace mucho, presten atención a esto porque es lo que más me impactó del mensaje cuando lo estaba preparando. Nosotros tenemos que recuperar una memoria, es la memoria eterna.
Tenemos que recuperar quiénes somos en la eternidad. Si nosotros le clamamos al Espíritu Santo que nos muestre quiénes éramos en la eternidad, toda nuestra vida cambiaría. Entonces, recuperar la memoria eterna, es decir, vernos como fuimos conocidos en la eternidad, es volver a ver nuestra verdadera identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿La que tenemos acá desde el vientre de nuestra madre? No. Nuestra verdadera identidad es la que Dios nos dio cuando nos creó en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Entonces, vernos como nos ve el Padre, aceptados, amados, perdonados, y esa es nuestra verdadera identidad. Y yo quiero llevarlos a la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo vivía en una casa con todos los manjares y todos los deleites y todo lo que él quería, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, ¿qué hace él? Pide la herencia y se va de la casa del padre. Después de tantas experiencias vividas, personas que pasaron a su lado, abundancia, escasez, él se encuentra anhelando volver a la casa de ¿quién? De su padre. Y dice en Lucas 15, 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjense en esta palabra, y volviendo en sí. ¿Qué vemos ahí? Que él se alejó de Dios y empezó a vivir de una manera que era él, pero en realidad no era él. Cuando vuelve en sí, porque recupera la memoria de quién es en Cristo, él dice, en la casa de mi padre, muchos jornaleros tienen lo que yo aquí no tengo. Entonces, no sé si casan lo que les quiero decir. ¿Él había llegado a ese lugar por su propia cuenta? Sí. ¿Él había decidido irse y alejarse del Padre? Sí. ¿Él había cometido pecado? Sí, porque imagínense, agarró toda la herencia, que fue de haber sido millones, la derrochó con mujeres, la derrochó con alcohol, la derrochó con todo lo que se le dio la gana hasta el momento que quedó sin nada. Pero, volviendo en sí, quiere decir que recobró la memoria de quién era él en la casa de su padre. Entonces decidió volver a la casa de su padre. ¿Qué nos dice esta historia? Nos muestra nuestra realidad. Mientras estamos lejos de Dios, haciendo lo que se nos da la gana, mientras caemos en pecado, mientras desobedecemos a Dios, mientras hacemos lo que nos place, en realidad no vivimos con la identidad que Dios nos dio en la eternidad. Pero cuando yo vuelvo en sí, recupero la memoria de quién soy en Dios, de cómo me creó Él en la eternidad, para qué me creó en la eternidad y me vino y me puso en la tierra, yo recupero la memoria de quién soy en realidad y vuelvo a ser lo que Dios quiere que yo sea. ¿Se entiende? María, ¿lo entendés? Perdemos nuestra verdadera identidad. Nacimos del vientre de nuestra madre con una identidad marcada por los sucesos y acontecimientos de la vida, porque fuimos golpeados, violados, rechazados o porque tuvimos una buena vida. Y vamos creciendo con esa identidad, pero de golpe nos encontramos con el Padre, y el Padre nos vuelve a posicionar y a hacernos recordar quién somos verdaderamente. Viene el Padre y nos da la verdadera identidad. Sos una hija e hijo de Dios, creado por mí antes de la fundación del mundo, aceptado por mí, amado por mí. Esa es tu verdadera identidad.
Entonces, andamos en la vida lejos de Dios con una identidad equivocada a los tropezones. Hoy bien, mañana mal, hoy estoy con todas las pilas para Dios, mañana plin, caigo en pecado, mañana hago lo que se me da la gana, vuelvo a caer para atrás. Y pasó mañana me vuelvo a poner las pilas y me vuelvo a recuperar la memoria eterna. ¿Quién soy en Dios? Pero Dios quiere que todos los días de nuestra vida volvamos en sí. Me levanto esta mañana y digo, ¿quién soy realmente yo en Cristo? Recupero la verdadera identidad. Entonces, ¿qué impacto transformador se produce en una persona, en un hijo de Dios, cuando recupera la memoria espiritual? Cuando recupera quién es realmente en Cristo. Amén. Pablo dice en Corintios, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, tenemos una nueva identidad. Somos una creación diferente a la que éramos antes. Yo no soy la misma de antes. Yo soy ahora nueva en Cristo, aceptada por medio del sacrificio de Cristo. Entonces los recuerdos del viejo hombre no me pueden gobernar. No me pueden gobernar el pasado. Ya no soy más la misma de antes. Nuestra historia es la que lleva el Espíritu. Nuestra historia es en Cristo. Amén. Somos espirituales y nuestra historia es espiritual y eterna. Habitamos un cuerpo que tiene cicatrices y años de vida, pero todo eso caducó en la cruz. Listo, no existe más. Lo que a mí me pasó en el pasado no existe más. No me tiene que gobernar. Tengo una nueva identidad en Cristo. Dice Filipenses 3:13. No, amados hermanos, dijo Pablo, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Qué tengo por delante? Una vida que tiene un propósito que cumplir todavía. Porque si no ya me hubiera ido de la tierra. El día que yo haya terminado mi propósito en esta tierra, Dios me lleva. Tenga 66 años, tenga no sé cuánto tenés, 40, tenga 30, no importa la edad. El día que el Hijo de Dios terminó de cumplir su propósito en la tierra, se va. ¿Es así o no? ¿Por qué se reí? ¿Por qué no le dije la edad? ¿Qué sé yo la edad que tiene? ¿Ah? Entonces, olvido el pasado. ¿Qué me importa lo que me hicieron en el pasado? ¿Qué me importa ayer si me rechazaron, si me trataron mal, si me dieron vuelta la espalda? ¿Qué me importa? Yo vivo con una memoria eterna. Yo soy una hija de Dios amada por el Padre. Y mientras esté en la tierra, yo tengo que cumplir el propósito de Él. No dependiendo de lo que hice ayer y de lo que me hicieron ayer. Dependiendo de lo que hoy soy y por qué hoy mi corazón late. Eso es recuperar la memoria eterna. Mis días están contados por Dios. No son en vano. Amén. Entonces, avanzo hasta llegar al final de la carrera. ¿Para qué? Para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Todo es a través de Cristo. Ahora, cuando descubrimos que no somos aquello que la circunstancia presente nos dice que somos, no somos. Ni la suma de los recuerdos del pasado, tampoco somos la suma de los recuerdos del pasado. ¿Qué somos? Somos portadores de una vida de ser aceptados por el Padre desde la eternidad, de una vida que necesita ser expresada y manifestada continuamente. Entonces, no gastemos nuestra fuerza en convencer a los otros de lo que nosotros somos. Yo no tengo que gastarme todo el día de convencer a mi esposo quién soy yo. No, ni tengo que gastarme ante ustedes de quién soy yo. No, gastémonos por conocer quiénes somos en Cristo. Gastémonos por saber quién soy yo, Dios, para ti. ¿Para qué vivo hoy en la tierra? Todos los días le pregunto, a ver, ¿para qué vivo hoy? ¿Qué querés que haga, Señor? Entonces el Espíritu Santo nos otorga
una nueva y potente identidad en Cristo, pero al mismo tiempo nos hace entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos de Él. Yo no soy mía, yo soy de Él. Y Él tiene que hacer conmigo lo que Él quiera. ¿Por qué entonces le queremos hacer mover los hilos a Dios? Y le queremos hacer como los títeres, que le movemos los hilitos al títere para que el títere haga lo que nosotros queremos. Y nosotros a veces somos exactamente igual con Dios. Te muevo este títere, Dios, para que vos me respondas a esta oración y hagas lo que yo quiero hoy, Y te muevo este hilo. Y mañana le muevo el otro hilo a Dios para que haga lo que yo quiero. Pero resulta que yo no me pertenezco a mí misma. Yo le pertenezco a Él. Entonces, Él me mueve, me debe mover a mí como Él quiere moverme. Yo soy el títere de Dios, no Él mi títere. Amén. Así que, si nosotros le confesamos, le recibimos, invocamos su nombre, llevamos todos estos pensamientos cautivos los de Él. A ver, ¿qué estás pensando, Alicia? Basta de pensar esto, pensá como piensa Cristo. ¿Y qué piensa Cristo? Piensa lo bueno, lo honesto, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Eso piensa Cristo. Entonces, cuando Alicia empieza a pensar un montón de cosas vanas, volvamos a recuperar la memoria eterna. Ando en la mente de Cristo y Cristo piensa lo bueno, lo honesto, lo puro. Amén. Entonces, somos expuestos continuamente a su verdad. Somos expuestos continuamente a la voz del Espíritu Santo. Silenciemos las voces del mundo y de las personas que nos quieren alejar de la verdad y llevarnos al engaño. Amén. Y voy terminando con esto. Dice, una carrera tenemos que correr, la de Él. Una meta tenemos que alcanzar, haber cumplido el propósito por el cual Dios me trajo a la tierra. Un edificio tenemos que edificar, es la iglesia. Un fruto debemos dar, amor, bondad. Y de una vieja vida nos debemos despojar. La vieja vida no nos sirve para nada. El versito, pero a mí me pasó tal cosa, no sirve. De esa vida me debo despojar. Y una batalla tenemos que ganar. Amén. Entonces, recuperemos la identidad verdadera que tenemos desde antes la fundación del mundo. Yo no soy un instrumento de Satanás para que Satanás haga conmigo lo que se le da la gana. Yo soy un instrumento escogido, precioso, una piedra viva de Dios para hacer su voluntad y su propósito. Pero para eso debo saber quién soy en Cristo. Amén. Pónganse de pie, yo también, y oremos. Miren lo que dice esta canción. Vuelvo a mi origen, vuelvo a mi esencia, vuelvo a lo que fui creada en la eternidad. Señor, te damos gracias en esta noche. Queremos volver, papá, a nuestra esencia. Queremos volver al origen. Queremos volver a ser, Señor, esos hijos e hijas tuyas creados en la eternidad para cumplir tu plan y tu propósito, para hacer alabanza de tu gloria, para adorarte en espíritu y en verdad. Que en esta noche, papá, nos podamos despojar de una vieja naturaleza, que nos despojemos del ayer y podamos enfocarnos en ti, en vernos como tú nos ves. ¿Quiénes somos para ti, papá? La identidad, Señor, que nos diste en la eternidad. Que en esta noche, papá, podamos salir con una palabra que nos lleve a vivir conforme a tus planes, conforme a tu voluntad, conforme a lo que dispusiste que fuéramos cada uno de nosotros. Espíritu Santo, háblanos a través de esta palabra y podamos ser instrumentos en tus manos, Señor.
Te damos gracias, Padre, por todo tu amor, por toda tu bondad, por toda tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué tiene